Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y las preguntas y respuestas. Esta semana un poquito resfriado, así que quizás se me escuche un poco mal. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Ya dejamos atrás el cyber, así que volvimos a los precios normales, pero sin duda que esta gift card les puede servir para los futuros cursos que sigamos lanzando también. La última semana fue nuevamente positiva para los mercados, principalmente enfocados en las acciones tecnológicas. Ha sido la tónica todo este año, ya más de un año prácticamente, en donde la inteligencia artificial sigue marcando la pauta, y por ese motivo es que el Nasdaq sube un 3%, el S&P 500 un 1,2% y el Dow Jones se queda un poquito atrás con una caída del 0,8%. El VIX cae un 1,8%, bastante estable en las últimas semanas, el Bitcoin cae cerca de un 5% y las materias primas tienen un comportamiento dispar, con el petróleo y el oro subiendo 0,7, 0,6 respectivamente y el cobre cayendo un 1,2%. El tablero semanal lo vemos evidentemente bastante verde en la zona de las acciones tecnológicas. Tenemos a Microsoft que sube más de un 4%, Apple anduvo muy bien la última semana subiendo cerca de un 8%, Oracle subiendo cerca de un 10%, Nvidia más de un 9%. La verdad que el sector tecnológico sigue volando. Y todo el resto de la bolsa bastante menos favorable su comportamiento. De hecho, vamos a hablar de eso hoy día en detalle, de lo que ha estado pasando precisamente en los últimos meses en relación a este dispar comportamiento entre las acciones tecnológicas y el resto de acciones del mercado. Y tuvimos una semana, y más bien un día miércoles, muy noticioso, con dos grandes datos que teníamos que conocer: la inflación de Estados Unidos por un lado, y después el comunicado y la conferencia de prensa de la Reserva Federal de Estados Unidos, con Jerome Powell ahí liderando este comunicado. Así que todos muy atentos, toros y osos, mirando estas noticias, y la verdad que tuvimos bastantes novedades. En primer lugar, tuvimos una inflación levemente por debajo de lo esperado, lo cual fue muy celebrado por el mercado. Todos se pusieron muy contentos porque evidentemente eso ratificaba el hecho de que este año se pudieran bajar en dos oportunidades las tasas de interés en Estados Unidos, que ha sido la encuesta o el comportamiento de mercado más representativo del último tiempo. Pero después tuvimos este comunicado de la Reserva Federal y este famoso dot spot, que es básicamente cómo los diferentes presidentes de la Reserva Federal en su interior votan respecto a las perspectivas de baja de tasas para este año. Y ahí cambia la situación porque la Fed, el conjunto de miembros de la Fed, lo que estaba estimando en esta reunión era solamente una baja de tasas en el escenario más probable para lo que resta de año. Y eso cambiaba considerablemente respecto a la última reunión y también se aleja de lo que el mercado está anticipando. Así que ahí cambió bastante la situación y ese día tuvimos mucha volatilidad, por supuesto. Pero después, el día jueves, tuvimos dos noticias también bastante importantes: el Core PPI, que es el índice de precio al productor, el Core y el general, el subyacente y el general, y salió bastante por debajo de lo esperado, y también las peticiones semanales de empleo subieron considerablemente. Entonces, la verdad que las cifras económicas van más en línea con lo que el mercado está anticipando respecto a baja de tasas, y por ahí nuevamente se empieza a desacoplar lo que dice la Fed y lo que espera el mercado. Así que acá tenemos la inflación, que sigue cayendo. La inflación general está bastante estable durante ya varios meses, pero la inflación subyacente ha venido cayendo de manera significativa. Ahí se ve la pendiente de la línea blanca un poquito más empinada, la pendiente cayendo con mayor fuerza. Y Aldo Lema, un gran economista uruguayo que ha trabajado mucho en Chile, hizo su comentario respecto a la decisión de tasas de la Fed y el cambio de visión, y ahí podemos ver cómo cambia la perspectiva a una sola baja. Antes se esperaban dos bajas, ahora solamente una, y ahí básicamente lo que se muestra en esta tablita o en esta descripción es que lo que se esperaba anteriormente sube un poco en lo que representa el cambio para este año 2024 y también 2025, a pesar de que se sigue contemplando un escenario de baja de tasas para el futuro. Y acá podemos ver cómo los bonos del tesoro a 2 años, que son la principal referencia de cómo se mueve las expectativas de tasa de corto plazo, acá podemos ver cómo el día viernes, con el dato de empleo, viernes antepasado, subió con fuerza porque salió un muy buen dato de empleo, por lo tanto eso anticipa de que las tasas no van a bajar, pero después con la inflación se cae con mucha fuerza, de hecho con más fuerza de lo que incluso estaba previamente el dato de empleo. Y después hay un repunte por este comunicado de la Fed, pero la verdad que no cambia mucho la situación y nos quedamos con que la inflación se sigue conteniendo, se sigue controlando, y también asociado a las cifras económicas en Estados Unidos que no están saliendo muy buenas. Entonces, en resumen, y para
finalizar, digamos, esta semana bastante noticiosa, tenemos que ya para la próxima reunión de la Reserva Federal, que es el 31 de julio, aumenta la probabilidad respecto a la semana anterior de una baja de tasas, desde el 8,1% al 12,4%. Y lo más importante es que también aumenta la probabilidad de baja de tasas para la decisión de tasas del 18 de septiembre, que esa yo diría que es la más importante porque todos están contemplando la primera baja de tasas en esa oportunidad. Y hace una semana atrás y hace un mes atrás estábamos en el orden del 50% y ahora estamos en el orden del 60% para una baja de tasas para esa oportunidad. Así que yo creo que se ratifica el hecho de una baja de tasas principalmente para el mes de septiembre. Todo puede cambiar, todo depende de las cifras y si seguimos conociendo cifras malas, esto evidentemente que se va a ir afianzando. Y el gran cambio que tuvimos en la semana en los mercados fue que el bono del Tesoro de 10 años finalmente rompe el soporte en los 4,34, ya está en 4,24 y quizá un poquito más abajo también rozando algunos días, así que cambia bastante el panorama respecto a las tasas y esto da cuenta de una debilidad económica un poco mayor y que ratifica también el hecho de que se esperan estas bajas de tasa para lo que resta del año en Estados Unidos. Lo que no ocurrió o lo que no fue coincidente y se desacopla un poquito esta situación es el dólar index, que veníamos observando hace algunas semanas atrás que el comportamiento del bono del Tesoro de 10 años junto con el dólar index era bastante parecido, pero hay un desacople en la última semana, bajan los bonos del Tesoro, los rendimientos y sube el dólar index. ¿Y cuál es la explicación de esto? Básicamente Europa. El euro dólar cayó muchísimo la última semana, muchísimo en términos de lo que es el comportamiento de las divisas, que son movimientos igual bastante acotados, cae en la última semana el euro dólar, se acerca a un soporte bastante importante y esto responde a el aumento del riesgo país, el aumento de los credit default swaps de Francia tras las elecciones de la última semana. Hemos visto que hay un avance importante de la ultraderecha, como se dice en Francia, que eso la verdad que es derecha nomás, porque en Francia la verdad que son bastante más progresistas, son bastante de izquierda, y por lo tanto la derecha que avance es algo que evidentemente empieza a generar algunos problemas políticos en lo que va a ser este resultado de las próximas elecciones que vivirá Francia. Y acá básicamente el costado derecho es el spread que se observa siempre entre el bono alemán y el bono de los otros países de Europa, y ahí en ese spread vemos que aumenta muchísimo los bonos y por ende el riesgo de Francia y también levemente de Italia. No es nada del otro mundo porque hemos tenido situaciones mucho más complejas. La más compleja para Europa fue a mediados del 2012, cuando existía la posibilidad de desintegración de la zona euro, pero de todas formas es algo de cuidado y algo que los mercados están mirando y por lo tanto hemos visto un impacto en la bolsa europea también la última semana. Acá vemos el comportamiento del Standard & Poor's 500, que es el gráfico de barras, el gráfico de candlestick, de velas japonesas, perdón, y por otro lado tenemos la caída en la línea morada del conjunto de 50 empresas más grandes de Europa que cae en la última semana de manera bastante significativa. De hecho, en la última semana tenemos caída de mercados como Italia un 6%, Francia un 7%, España un 4,5%, lo cual es muy diferente a la situación que se vivió en Estados Unidos. Así que a tener en cuenta lo que pasa en Europa, a tener en cuenta lo que pasa con el euro y por ende el impacto que está teniendo en el dólar a nivel global y por supuesto también de cierta manera en Chile. ¿Qué podemos esperar para la semana que viene? Tenemos varias noticias, yo diría de mediana importancia. Lo más significativo puede ser las ventas minoristas en Estados Unidos, que siempre hay que mirarlas con lupa porque el consumo es lo más importante en Estados Unidos, así que da cuenta de si hay una desaceleración más profunda eventualmente o si sigue la fortaleza en Estados Unidos a partir de estas ventas minoristas. También las peticiones semanales de desempleo, que las hemos estado mirando de cerca semana a semana, y también los PMI manufactureros y de servicio, que son un approach a cómo está la confianza empresarial tanto en Europa como en Estados Unidos. Y de hecho, haciendo mención a las ventas minoristas, hemos visto en otras ocasiones, para el 2000, 2007, 2008, cómo las ventas minoristas se estabilizan, dejan de crecer y posteriormente viene una recesión. Así que, ¿será esa la oportunidad también lo que viviremos ahora? No lo sabemos, pero evidentemente ya tenemos un buen periodo de tiempo en donde las ventas minoristas se han estado estabilizando y eso es una señal también de desaceleración económica. Y otro aspecto muy importante respecto al Standard & Poor's 500 que hay que tener cuidado es que en las últimas 17 sesiones de las últimas 19, la relación existente
entre el resto de las acciones norteamericanas respecto al S&P 500 como tal. O sea, me explico. El S&P 500 lo dividimos en las acciones, en las tecnológicas, en las top 7 o top 10 y el resto de las acciones norteamericanas. Si bien en el último tiempo el conjunto del S&P 500 ha estado subiendo y ha andado muy bien, lo ha levantado, lo ha impulsado principalmente estas acciones tecnológicas. Pero si sacamos esas acciones tecnológicas, comparamos el resto con el S&P 500, vemos que hay una relación muy dispar. Y en las últimas 17 sesiones de las 19, el conjunto del mercado ha caído respecto al Standard & Poor's 500. Y eso lo vemos también en la cantidad de empresas que este año están superando al S&P 500. Y este año y el año pasado, solamente un 30% de las empresas ha superado al S&P 500, lo cual quiere decir que el 70% del resto de las empresas lo ha pasado muy mal. Entonces, esto también se vivió el año 98-99 con la burbuja.com y son estos fantasmas, estas nubes que están ahí presentes que pueden generar alguna complicación para el mercado norteamericano porque solamente ha visto un impulso el mercado norteamericano a partir de las grandes tecnológicas. Así que cuidado, son señales que hay que tener presente. De todas formas, la estadística siguen siendo favorables para este año, pero son situaciones que hay que contemplar a la hora de evaluar los riesgos cuando uno invierte en los mercados. Y por la misma razón, y algo medio contradictorio, es que si bien la bolsa sigue marcando máximos, vemos que estamos en la situación fear, en esta situación de algo más de temor en el último tiempo para la bolsa norteamericana. Eso también da cuenta de este comportamiento dispar. Y para finalizar, preguntas y respuestas. Muchas gracias, Roberto. Silva Lago nos dice gracias por el análisis semanal, tremendo lo de las 7 magníficas, y en especial Nvidia. Claramente las tecnológicas están soportando la economía mundial, tal cual lo que hablamos recién. Esperemos que el resto de las áreas de la economía mejore, no es bueno depender de unos pocos. Tal cual es exactamente lo que acabo de comentar Silva Lagos. Y Cris Cubillos, hola, muchas gracias por tu informe semanal, se agradece, tengo una consulta. ¿Qué otra relación inversa existe como la que tienen el oro versus el dólar? ¿Qué otro índice responde contrariamente a una acción o commodity? Bueno, en general todos los commodities van a la inversa que el dólar, porque como todos los commodities se transan en dólares, si el dólar sube, los commodities caen, si el dólar cae, los commodities suben. Y también existen algunos commodities que tienen cierta relación con los bonos del tesoro de Estados Unidos por ser la inversión riesgo cero, que también es algo que juega un rol importante, pero muchas materias primas en general dependen de la oferta y la demanda y la oferta. Y eso va muy de la mano con la inversión en el sector minero, por ejemplo, el clima en el sector agrícola y así. Entonces son otros aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto a la energía, el petróleo, la OPEP, lo que haga la OPEP, también oferta-demanda. Así que esos son aspectos que siempre hay que contemplar y hay que tener en cuenta. Eso sería en la visión semanal de los mercados internacional. Nos encontramos en otro video. Que estén muy bien. Chao, chao.